Bienvenidos a este video, mi nombre es Karen Pérez. El día de hoy les voy a hablar sobre África subsahariana. África subsahariana es nombrada así a mediados del siglo XIX. Antes se la conocía como África negra o África salvaje y está por debajo de la línea del desierto del Sahara. Algunas dataciones y teorías dicen que aquí se originó la agricultura, la fabricación de algunos objetos líticos y diferentes tipos de arte como el rupestre. Se dice que África es la cuna de la humanidad. Antes, este continente tenía un clima diferente. Era un clima más tropical y fructífero, pero al pasar por largos periodos de sequía, obligó a pequeños grupos a movilizarse a otras tierras, a las tierras más bajas o a otros continentes. Durante el periodo paleolítico se dio orígenes de la vida humana. Aquí existían los cazadores-recolectores. Estaban por pequeños grupos que se movilizaban a diferentes zonas según sus necesidades. Durante el periodo neolítico, las pequeñas comunidades comienzan a asentarse. Se pasa del nomadismo al sedentarismo. Empieza la domesticación de diferentes animales como los perros, las ovejas y diverso tipo de ganado. También se empieza a ver la especialización de diferentes habilidades. Al final de este periodo, en la edad de los metales, se comienzan a acrecentar más y más las comunidades, así formando pequeños reinos y después grandes imperios. El reino de Kush o reino nubio fue descubierto en 1920 por el arqueólogo Jorge Reichel en la ciudad de Khartoum, en la actual Sudán. En Meroe se descubrió una gran necrópolis con alrededor de 250 pirámides. Aquí, la civilización nubia enterraba a todos sus gobernantes. En Dangeil se han hallado los restos de palacios reales y columnas de templos. Su economía se basaba en la agricultura. Con el tiempo empezaron a comercializar pieles de animales, plumas de aves exóticas, marfil de grandes mamíferos y oro. Hicieron tratados comerciales con Egipto, Grecia y Roma. También ofrecían el servicio de los chantelay, tropas mercenarias y auxiliares para los ejércitos extranjeros. Recibían este nombre por el chotel, que tenía forma de hoz. Ellos eran unos expertos manejando este tipo de armas. La pesca. Su pesca se basaba en las especies endémicas del río Nilo, por donde comercializaban con las otras culturas y tenían contacto con el Mediterráneo y así el mundo occidental. Su religión. Ellos africanizaron la religión egipcia. Todos los dioses eran antropozoomorfos. Un dios originario de esta cultura era Pedemak, con cabeza de león y cuerpo de hombre. Él protegía a la ciudad y a todos los ciudadanos. Un dios que sí extrajeron de la cultura egipcia fue el dios Amón, un dios con cabeza de ave, pero la cultura nubia lo adoptó, le cambió el nombre a Amoni y le pusieron cabeza de carnero. Anukis, diosa del río Nilo y también diosa de la fertilidad. Gracias a las grandes cosechas por las inundaciones del río, le ofrecían diferentes objetos preciosos que arrojaban al río. También, en algunos momentos, se levantaban prohibiciones y se hacían ayunos donde se omitían algunos tipos de pescados. Los rituales. Estos rituales eran realizados por los sumos sacerdotes que vivían en el templo. En estos se hacían libaciones de agua, porque este era un preciado líquido y podía llegar a valer más que el mismo oro. Esto era porque habían grandes temporadas de escasez y se hacía en el templo Amoni. Y en grandes procesiones hacia el templo eran en momentos como matrimonios reales y también en coronaciones reales. Aquí podemos ver una ilustración de cómo pudo haber sido una procesión.
El templo Amoni estaba a los pies de la montaña de Jebel Barkal, como es conocida. Según su mitología, de esta montaña nació una gran cobra real a la que llamaron Mut, y ella es la diosa madre de todos los dioses. En esta ilustración podemos ver cómo se veía la ciudad antes de ser destruida, en el templo en medio y toda la ciudad alrededor. Aquí está una fotografía de las tumbas de Meroe, donde hay 250 pirámides. Todas eran tumbas reales, pero con el paso del tiempo han sido saqueadas y casi destruidas en su totalidad. En la ciudad de Germa estaba el Palacio Real en el centro. Alrededor había sitios especializados para la orfebrería, la cerámica, la agricultura, también la fabricación de cerveza, las panaderías, y aquí se llevaba a cabo toda la vida cotidiana de las gentes. Al tener grandes cantidades de oro y minerales en sus canteras, fueron conquistados por los egipcios y esclavizados. Se rebelaron varias veces, pero no fue hasta que el grupo de los Napata alcanzó gran poder y se reunificó toda Nubia. Tras el fallecimiento de Ramsés XI en el tercer periodo intermedio, los nubios aprovecharon el fragmentado y debilitado políticamente Egipto. Decidieron rebelarse definitivamente, conquistando así Egipto. La base fundamental del gobierno cushita en Egipto fue el dominio militar. También duraron alrededor de 80 años. Esta se la conoció como la dinastía 25 o la de los faraones negros. Tras su pasado de esclavitud, ellos hicieron lo mismo con los egipcios, los esclavizaron. Pero a finales de su reinado, 80 años después, los asirios decidieron imponerse a la fuerza, quitándoles así el dominio sobre Egipto y obligándolos a cambiar de capital desde Napata hasta la ciudad de Meroe. Las mujeres. Esta cultura era matriarcal. No se sabe en qué punto pasaron las mujeres a tener el poder. Según la tradición africana, la mujer era el centro de la familia por tener la capacidad de dar vida. Las madres eran las propietarias de todo y sus hijas eran las herederas. Las mujeres eran las que determinaban el momento exacto de la siembra. A las reinas se las nombraba las candaques. Dos de ellas, las más importantes y las que más aparecen en relieves en los templos, son Amani-Shaketo y Amani-Tore. Amani-Shaketo, una mujer robusta y grande. Ella enfrentó con su ejército al Imperio Romano que intentó imponerse, obligándolos así a firmar un tratado de paz y un tratado comercial. Amani-Tore también mandó a erigir diferentes templos en honor a sus dioses, pero como una mujer guerrera y feroz, a los romanos intentar imponerse en su reino nuevamente con el reinado de Octaviano, 30 años antes de Cristo, los enfrentó. El ejército cushita se conocía por tener feroces guerreros, pero lo más importante es que tanto hombres como mujeres podían participar en el ejército. Por lo menos una vez en su vida, las candaques debían peregrinar al templo de Jebel Barkal. En ella debían seguir un ritual simbólico, donde hacían libaciones de agua. También debían beber leche de la diosa Mut, que les otorgaría sabiduría. Posteriormente serían coronadas con la corona del Uroboros o la doble cobra. Esto les daba gran sabiduría y poder. El templo erigido a Amoni por los nubios era una estructura muy similar a la clásica egipcia. Esta se parecía mucho al templo de Karnak. Habían dos tipos de rituales funerarios, unos en las pirámides y otros a nivel del suelo. Las pirámides, los cuerpos eran enterrados con todos sus objetos personales, incluyendo joyas muy valiosas. En la entrada de cada pirámide había pequeños altares.
En ellos se podían hacer ofrendas y pedir favores a los gobernantes ya fallecidos. Recordemos algo muy importante: todos los reyes y reinas eran hijos de los dioses. En las necrópolis a nivel del suelo, dependiendo de la importancia de cada persona que estuviese allí, eran enterrados y colocados objetos de diferente valor, como amuletos hechos de marfil, vidrio e incluso oro, que los protegían en el viaje al más allá y del mal. También se han podido encontrar cerámicas de diferentes tamaños. Varias de ellas contenían aguas y cerveza. La escritura y el idioma nubio han sido difíciles de interpretarlos según la escasez de los datos y las dificultades que esto presenta. Se han planteado diferentes teorías. Dos de ellas, las más importantes, han sido la del arqueólogo alemán Karl Meinhof, que dice que es una lengua primitiva mítica de la rama cushítica. Y otra hipótesis, que ha sido de las más aceptadas, es por el arqueólogo canadiense Bruce Graham. Él dice que esta lengua es meroítica y pertenece a la rama nilo-sahariano y se ha clasificado al grupo sudanés oriental, siendo este el que logra ser de la familia lingüística de los nubios. Se determinó que es un tipo de sistema alfa-silabario. Este sistema se refiere a dos tipos, desarrollados en el idioma kushita a finales del siglo IV a.C., pero se especula que pudo desarrollarse antes y durante el periodo de los Napata. El meroítico cursivo es derivado del meroítico egipcio. Este se utilizó para el mantenimiento de registros. Y el meroítico jeroglífico, este se utilizó para los documentos reales y religiosos. Este se escribía de forma horizontal y vertical. Esto se pudo determinar porque se encontraron diferentes cartuchos. En Egipto, los cartuchos se utilizaban para especificar el nombre de reyes y reinas. Aquí no fue la diferencia. Aquí podemos observar cómo se ve la escritura meroítica, cursiva y jeroglífica. En el alfasilabario meroítico se determinó que hay 23 letras, incluidas 4 vocales, 14 consonantes con una vocal y 5 sílabas. También se encontró el uso frecuente de los signos de puntuación. Eran 2 o 3 puntos alineados verticalmente. Esto se usaba para dividir frases o palabras. Este es el único signo de puntuación utilizado y conocido hasta la época. Las palabras y letras más frecuentes encontradas en los templos y en las tablillas fueron hombre, agua, mujer, Kandake, recordemos que es reina, Meroe, que fue su última capital, rey y madre. Los diferentes tipos de artes, mayoritariamente encontrados en las pirámides y en los palacios reales. En este relieve podemos observar a una mujer guerrera, una Kandake. Se presume que es Amani Shaketo. Su perfil, una nariz ancha, labios gruesos. Una mujer robusta simbolizaba fertilidad y también podía tener hijos sanos. A estas mujeres guerreras se las conocía por portar en una o ambas manos grandes espadas, también diferentes tipos de arcos y dagas. Alrededor está ella bendecida por los dioses. A la izquierda se puede ver a los que fueron dominados, en este caso al Imperio Romano. El anillo real con el que fue encontrado una de las Kandakes en su tumba. A la izquierda podemos observar a Amuni. A la derecha está la reina. En medio está el hijo de los dos. Esto simboliza la descendencia real. Su orfebrería estuvo altamente especializada, incluso con los detalles más pequeños. En medio está la entrada al templo Amón. También se mantienen los ritmos y los patrones de los rombos, los círculos, las gotas, las perlas y los entrelazados.
Para los artesanos y todas las personas del reino era muy importante que su reina simbolizara el poder de todo el reino. Por eso hacían con tanto detalle y tanta especialización este tipo de artículos. Su manejo del oro y diferentes tipos de metales preciosos era increíble. La música africana tiene una alta datación. En su mayoría se utilizaba y se sigue usando para diferentes rituales sagrados o rituales funerarios. Como podemos observar aquí el membla, un instrumento que en la actualidad ha tenido diferentes adiciones, y ha sido tocado por personas especializadas. El kora es hecho a partir de una calabaza. En la actualidad tiene diferentes adiciones. En vez de ser una calabaza, es un cuenco de madera. Se dice que en la antigüedad el marabú ponía diferentes fórmulas mágicas dentro de la calabaza, y esto era para actos espirituales y rituales mágicos. Los nubios lograron consolidar un gran y vasto imperio, se especializaron en las artes y la guerra, supieron mantener la importancia vital de sus mujeres. Además de ser excelentes estrategas militares, lo fueron económicamente también. Al entender el papel fundamental que el río Nilo ejercía, consolidaron diferentes tratados y mantuvieron relaciones comerciales con grandes socios como los griegos, los egipcios y los romanos. A finales del siglo IV, y al estar políticamente debilitado el reino nubio, el imperio cristiano de Aksum los doblegó haciéndolos desaparecer. Pero esto es otra historia. Recuerden que quien les habló es Karen Pérez. Espero que les haya gustado mucho este video y nos vemos hasta la próxima.